Hola a todos brujitos y brujitas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema u otro de los temas que está ahí súper pedido ya hace tiempo. Pero ¿por qué voy a hablar de este tema? Porque se me está pidiendo que hable de este tema. Últimamente he tenido muchísimas canalizaciones y hay temas que se requieren que de alguna forma se expongan. Y bueno, vamos a aprovechar el momento para yo contarles qué es lo que los seres cósmicos de alguna forma me están diciendo para que ustedes lo sepan. Vamos a hablar de las almas gemelas y de unas cuantas cosillas más, como siempre. Bueno, brujitos, este es el primer video del año, aunque debería haber sido el último. Esa es la idea, pero bueno, pues tocó que sería el primero. ¿Ok? Ante todo, pues darle las gracias a todos por este año maravilloso, porque cada día esta comunidad es cada día más linda, más hermosa. Tengo gente preciosa, bella, todos en su mayoría son hermosos y bellos, de verdad. De verdad se los agradezco muchísimo a todos los que están ahí, a todos los que me mandan mensajes de saludos, a todos los mensajes lindos, a todos mis clientes hermosos que los quiero muchísimo. Todos son tan gentiles, tan hermosos, tan pacientes con mis locuras. Les gustan mis bochinches, se los agradezco mucho. Bueno, me encanta hacerlos reír un ratico. A todos los que son miembros del canal, a todos los que colaboran con este canal y aprecian pues lo que uno les da aquí, lo hacen de todo corazón, así sea con un poquitico, pero están ahí siempre pendientes. Aquellos que me han mandado regalos, a ver, en fin, a todos, así sea una palabra de amor, un corazoncito, siempre me acuerdo de ti, me encantan tus videos, me mandan mensajes hermosos. A veces tienen que entender que gente que me mande mensajes en Instagram o en correo, a ver, que me es difícil responder a todos porque a veces hay demasiados y me vuelvo un poco loca. Pero bueno, hago lo que puedo. Por ahora puedo todavía ir poco a poco, pero a veces se me escapa la cosa y no puedo contestar. Me disculpan, pero se les quiere mucho a todos, a esta comunidad tan bonita, ¿ok? Que vamos creciendo y poco a poco, porque bueno, sabemos que estos temas no son tampoco algo fácil de digerir, no son comerciales. Y yo no soy una bruja comercial. Yo cobro por mi trabajo, sí, pero no soy una bruja comercial. Realmente trabajo en esto porque es mi misión de vida. Y ustedes todos lo saben. Así que bueno, pues gracias infinitas y que este año sea maravilloso para todos ustedes. Hay buenos augurios para este año. No estén creyendo las cosas horribles que dicen por ahí. Que el mundo siempre ha tenido problemas. Los problemas siempre están. Los desafíos siempre están. Pero es un año muy, muy bueno. ¿Ok? Entonces, por ende, vamos a hablar de este año porque tuve información excelente. Y este es un tema que me han pedido y de paso me hablan de este tema sin que yo me lo esperara, porque no es un tema... A ver... Las almas gemelas, ¿ok? Esto no es un tema que yo realmente... hace mucho tiempo yo abandoné este tema, ¿sí? Abandonado, o sea, de verdad, execrado de mi existencia. Lo investigué muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Yo creo que desde que tenía, no sé... yo me comía los libros, yo era una niña ratón de librería. Me encantaban los libros, leí todo tipo de libros sobre almas gemelas y sobre todo tipo de cosas, a ver, del otro mundo. Yo creo que ustedes ya saben eso. Los que son nuevos, pues sépanlo. Investigué muchísimo sobre el tema de las almas gemelas, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Me comí todos los libros que pude, ¿ok? Pero
no había algo que me llenara realmente con respecto a esto. Estaba segura de que, por supuesto, mi alma se estaba segura desde pequeña, como siempre, yo con mis intuiciones, de que el alma gemela, por supuesto que es algo que podíamos encontrar y que yo la quería encontrar. Siempre quise encontrarla, porque decía que ¿para qué perder el tiempo con otro tipo de humano si puedes encontrar tu alma gemela? A ver, cosas que uno no entiende, que la evolución no te da. Ya les voy a explicar qué pasa con las almas gemelas. Y les voy a decir un montón de cosas que no se han dicho en ningún lado. Esto es canalizado, esto es nuevecito, esto es un caramelito de diciembre, que me lo acaban de entregar. Y les voy a hablar un poquito de estos seres, un tantico, nada más, no demasiado. ¿Okay? Entonces, pues bueno, yo llegué a un punto en que, nada, pues yo dejé el tema, dejé la búsqueda, porque me di cuenta de que parece que no es fácil encontrar el alma gemela. Ciertamente, no es fácil. Porque ocurren muchas cosas para que no la encuentres, porque no es el trato que se hizo. Y por supuesto yo no estaba preparada ni lista en ese momento. Supongo yo. No tengo la información completa de por qué, si mi deseo era tan grande, no llegué, pero vamos descifrando con lo que me están dando ahora. Como me puse brava, porque yo como buena Tauro, llega un punto en que digo, miren, ¿saben qué? Agarren su alma gemela, su paquete, y ustedes saben lo que pueden hacer, ¿no? Y se lo bombeé para allá, al cosmos. Pues por supuesto tuve parejas normales y corrientes que obviamente yo sabía que no tenían nada que ver con mi alma gemela, sino con parejas kármicas, ¿ok? Pero yo lo sabía y bueno, uno tiene que vivir, uno vive y uno sabe. Pero dentro de uno no sabe que ese ser, por más que te guste, te encante, que tenga muchas cualidades que te fascinen y que, a ver, tanto la interacción física, la química sexual, a ver, que lo quieras, bueno, que yo nunca realmente, yo jamás me he enamorado, no. He querido mucho, sí, pero enamorarme, estoy segura que no. Gusto, sí, por supuesto, muchísimo. Entonces, bueno, pues hice mi vida, tuve mis hijos, me casé 2 veces, pum, pim, pam, tan, tan. Y bueno, pues tuve muchos noviecitos y ustedes saben cómo es la cosa. En ninguno se siente nada. Ahora sentimos, por supuesto, en algunas relaciones había algo más especial que en otras. Tú sientes que esa persona que está ahí, a pesar de que no sea ese alma gemela, ¿ok? Tú sientes que hay algo especial en el alma y en la interacción, en la energía que movemos uno con el otro, ¿ok? Hay personas muy distintas, porque hay personas que vienen simplemente a hacernos aprender, aprendemos ambos, tenemos contratos kármicos y la relación es muy dura, ¿ok? Por lo general es muy dura. O sea, agarro el ladrillo y te lo pego por la cabeza. Al principio todo empieza con la química. Me gusta, me encanta, me enamoro, me vuelvo loca. Me da el enamoramiento, que es lo que yo digo. No es enamorarse, el enamoramiento. Al otro también, no sé qué, las hormonas alteradas, ustedes saben, la locura, pim, pum, papá. Cuando eso pasa y sacan las verdaderas personalidades, ahí empiezan los problemas. Por esto es que la mayoría de las parejas, pues, no se dan cuenta de que la pareja que viene a tu vida viene a enseñarte lo que tú necesitas, lo que tú requieres para tu evolución. Así sea golpes, así sea, no estoy hablando de que acepten golpes, estoy hablando de golpes de la vida, o sea, que sea duro estar con esa pareja, que sea una persona que no te llena, que sea una persona que te saca de quicio, que sea una persona que lo que hacen es pelear, que sea una persona que no te respeta, que no te quiere, que te pone los cuernos, que
cualquier cosa que para ustedes sea horrible, X, ustedes saben cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay algo de esa persona que viene a enseñarte algo bueno. Esa persona siempre va a tener, así como los padres, que yo les he dicho en otros videos, creo que les he hablado de esto, los nuevos pues también se los hablo aquí. A nuestros padres tenemos que ver qué es lo bueno que tenían y llevarlo a cabo, porque nos los dejaron y nos los legaron. Potenciar lo bueno que nosotros veíamos en ellos, no lo que otros veían, lo que para nosotros era bueno, la percepción de uno, y lo malo que para la percepción de uno tenían ellos, pues entonces tratar de romper esas cadenas. Esa es una de las misiones con los padres. Con la pareja pasa igualito, pero es mucho más duro, porque acuérdense que con la pareja pues cuando las personas se unen todos los chakras. Cuando nos unimos físicamente, todos los chakras se unen. Aquello es, hay apegos muy profundos, más profundos que con los padres, que con cualquier... la pareja es lo más fuerte que nos pueden poner para aprendizaje espiritual. Es increíble. Entonces, por lo general, como la mayoría de los que estamos aquí vinimos a pagar karmas, vinimos a aprender cosas, venimos a evolucionar, no se nos deja tener una pareja magnífica, maravillosa o bueno, que es más o menos, pero siempre de alguna forma nos está enseñando algo, nos está mostrando un espejo, nosotros a esa persona, o vinimos en relaciones de ayuda, esa persona necesita ayuda, tú viniste a ayudarla, eres como su maestro, su maestra. A ver, nos ayudamos y nos destruimos a la misma vez, pero toda esa destrucción también tiene una evolución. Sí, me explico, para no hablar más, no seguir con esto, ¿no? A veces, si uno no quiere tener pareja, ¿saben qué ocurre? Y eso les voy a hablar en el tema de los... que vamos a ver si lo hacemos para el próximo... Tengo 2 temas que quiero sacar, pero no sé cuál va a sacar primero. En el tema de los animalitos, nuestras mascotas y los tótems. Por ejemplo, ustedes saben qué ocurre si, como yo, ustedes se niegan a tener más pareja. Porque yo soy de las que llegué a un punto en que dije, yo no tengo más pareja, yo no quiero más problemas. Porque, a ver, yo tengo un carácter fuerte. Y no quiero imposiciones ni mando de nadie. Y los hombres, bueno, tienden a ser impositivos. Yo los quiero mucho, son muy bellos y todo lo que tú quieras, pero... yo en mi casa, tú en tu casa, no, ¿qué va? Entonces, ustedes saben qué pasa cuando ustedes necesitan de repente aprender algo y ustedes no quieren tener pareja, que es una de las mejores formas de evolucionar rapidísimo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, te ponen un gato, o te ponen un perro, o cualquier otra mascota, que te venga a enseñar eso que tú no quieres aprender. Tenemos a la bella Piper. ¿Ustedes saben por qué no está molestando hoy? Porque le he comprado un árbol de gato de casi 2 metros de altura y aquella loquita no se baja de su palacio de Narnia que tiene ahí. Ella se cree Aslan en el palacio de Narnia, allá arriba en su palacio de hielo. De ahí no se baja a comer y se vuelve a montar. Maravilloso. Bueno, Piper es una de las formas de enseñarme cosas. Si yo les diera cuántas cosas he aprendido de esa gatita desde que llegó, es impresionante. Impresionante, por ejemplo, que lo hablaremos después. Pero esta es una de las formas. O te ponen alguna otra persona que por X o por Y tengas que cuidar de alguna forma y venga a enseñarte, a juro, porque no permites tener pareja. A veces yo digo, mira, mejor ábranse a tener pareja, porque si vienen a enseñarles algo, de repente pues se lo ponen de una manera que tal vez no con una mascota, que es muy rico, gracias a los dioses me la pusieron con una mascota que es una delicia, pero hay otras formas un poco más duras. Pero bueno, cada quien en lo suyo, cada quien se le manda lo que está preparado para, ¿no? Ok. Entonces, brujitos, ¿qué pasa? Yo dejé el tema de las almas gemelas como les dije, ¿verdad? Yo llegué a la conclusión por una canalización que tuve
de que mi alma gemela no está reencarnada, que se quedó en otro plano, porque yo tengo contacto con un ser que yo estoy prácticamente segura que es mi alma gemela. Entonces yo dije, ok, yo puedo tener todas las parejas que yo quiera, pero siempre van a ser de alguna forma kármicas, o pueden ser, ya les voy a explicar esto, ya va, vamos con calma, kármicas o de aprendizaje o de ayuda, de mutuo autoconocimiento, de evolución, vamos juntos, nos acompañamos por un tiempo en el camino, sí, perfecto, pero me deshago de la idea por completo de conocer, encontrar a mi alma gemela. De hecho, hasta sabía el país donde estaba y todo. Dentro de mis sensaciones, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que él no estaba reencarnado. Sí, de hecho vi muchas vidas interesantes, ¿no? Hasta ahí me lo dejaron, ellos tampoco me tocaron más el tema. Yo hasta regalé los libros, tenía montones de libros de almas gemelas. Yo, ¿saben? Cual Tauro furiosa, metí todos los libros en una caja, al diablo con el alma gemela. Se acabó. Esta ridiculez. Se acabó. Vamos a vivir la vida normal, porque cuando algo ya se pone fastidioso, pues entonces uno, bueno, yo soy así, ya está, ¿ok? Bien, entonces, bien, pasó el tiempo, perfecto, ya yo me olvidé de ese tema, ayudo a las personas, bueno, no soy una bruja que me dedico mucho a lo que es el amor, a veces más bien los ayudo a que no tengan este tipo de relaciones nocivas, no se dejen, porque soy mucho de las que el hombre y la mujer no son iguales. Para mí, esto de que el hombre y la mujer son igualitos, esto es mentira. Que tenemos los mismos derechos, sí, pero que es muy lindo que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, ¿ok? Pero no por eso tú te puedes dejar pisar. No estoy de acuerdo ni que los hombres se dejen pisar, ni que las mujeres se dejen pisar. Entonces, bueno, a veces soy una bruja que no soy muy una trabajadora espiritual que ayuda a los clientes. No soy muy dulce con respecto a lo que es el amor, pero igualmente los ayudo y los entiendo, ¿ok? Porque bueno, yo soy un poco dura en ese tema. Y como no es un tema que me importe mucho, de verdad me ha dejado de importar por completo, pues bueno. Ahí lo hemos dejado, ¿ok? ¿Cómo empieza de nuevo? De hecho, tengo mucho tiempo, mucha gente pidiéndome, toca el tema de las almas gemelas, pero es que no me interesa. Ustedes saben, cuando algo no me interesa, pues, ¿para qué voy a hablar de una cosa? Así como cuando yo tenía mi cuarto mágico gigantesco, que les dije que lo tenía en mi casa en un momento, antes de, bueno, salir a vivir mi vida y no volver más nunca. Así como Cristóforo Colombo. No sé. Yo tenía un altar para Afrodita. Sí, no para mí. Jamás le pedí nada para mí, pues no me interesaba. Pero sí, tenía un altar para Afrodita que funcionaba muy bien. Afrodita me hablaba de muchas cosas, era muy linda conmigo. Ella es, por supuesto, la diosa de Tauro, ¿ok? Y de Libra, así que nos asociamos muy, muy bien. Y me ayudaba con las personas, sí, que necesitaban amor. Pues yo le decía, ay, Afrodita, yo de verdad, ¿sabes? Yo no soy muy sentimental con estos temas, pero, bueno, esta muchacha quiere esto y este muchacho quieren esto, esta pareja está en este problema, vamos a decir, los ayudamos. Ella los ayuda. Ok. Pero, yo, el tema, para mí, no, absolutamente no. Yo sí metida en lo que es mis sombras, mi trabajo con las diosas oscuras, mi pelea, mi rebeldía, mi meterme en todo lo que es la profundidad de la magia, del conocimiento. Todo esto sí me apasiona y me encanta y siempre me gustará, y por eso soy yo, pues. Los demonios, los espíritus, la evidencia, la canalización, los viajes astrales, todo eso. Y las sanaciones de las personas, todo este tipo de cosas, porque eso sí me encanta. La sanación, sanar a las personas, porque ese es uno de mis dones. ¿Ok? Bien. Este año,
como les digo, mucha gente pidiéndome lo de almas gemelas y yo digo, qué fastidio, no quiero tocar ese tema. Pero este año ocurrió algo. Yo fui llevada a un lugar, me pasó algo en la vida, no les voy a contar exactamente qué. Pasó algo que yo no comprendía. Yo decía, pero ¿qué hago? O sea, yo fui llevada a un lugar. Yo decía, ¿qué hago yo en este sitio donde normalmente con los sitios donde yo voy, me quedo un tiempo o lo que sea? Siempre hay algo que yo sé que tengo que hacer. Se me da información apenas llego al sitio. La primera noche canalizo, sueño, sé lo que tengo que hacer. Vengo a liberar esto, vengo a hacer cualquier cosa aquí, vengo a ayudar aquí, vengo a pasar por algo que tengo que conocer aquí, algo que tengo que aprender. X. Ahí había un vacío enorme, gigantesco, como nunca. O sea, yo no puedo entender que un sitio, y sobre todo un sitio tan histórico, me produjera tal vacío tan grande. Como que aquí tú estás haciendo algo, pero no te vas a conectar con nada de lo que está aquí. Olvídate de ese tango, es lo que yo entendí. Pasó el tiempo, pasaron cosas. Fue más o menos rápido. Pero el tiempo que estuve ahí me afectó un poco porque era un vacío espiritual muy fuerte. Bueno, no, yo pedía, a ver, por favor, ¿me pueden explicar qué hago aquí? Cero respuesta. Porque ellos son así. Es cuando ellos les da la gana, no cuando uno quiere. Bueno, a veces cuando uno quiere también, pero conmigo son a veces un poquito, a ver, mientras más dones tengas, más te exigen, ¿no? O te frenan o no te dicen todo de una vez. Bueno, ok. A lo mejor hubiese tomado otra actitud si me lo dicen de una vez. Puede ser. Entonces, resulta que hace un mes más o menos, sí, aproximadamente, yo comienzo a tener contacto de nuevo con unos seres que ya yo había tenido contacto con ellos, pero que de alguna forma se perdió, se diluyó un poco. Ustedes saben que ellos van y vienen, se desfrecuencian de uno, se desfrecuencian, ¿ok? Les estoy explicando todo esto para que ustedes entiendan de dónde viene la canalización de lo que les voy a contar y les voy a explicar, ¿ok? No es que yo me lo inventé, ni siquiera les voy a contar nada de lo que dice en un libro. Bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor les voy a decir que sé. Pero aquí va a haber un pequeño incendio porque tengo unas velas prendidas y hay una vela que está loquísima porque tiene hierbas y se trastornó. Es una vela de destierro. Imagínense ustedes, algo me están haciendo. ¿Quién me está haciendo brujería? Lo estoy mirando. Bueno, no sé, cualquier cosa voy a tener que ir a pagar eso. Está increíble. No se los enseño. Entonces, vamos a esperar un momentico. Si ven un chisporroteo, no hagan caso. Bueno, cuando yo más o menos les voy a contar un poquito cómo yo entro en contacto con estos seres, ¿sí? Ya hacía algunos años, antes de yo venir a España, yo les puedo decir que eso fue tal vez un mes antes de yo decidir venirme, porque yo el día que me decidí venir fue de una semana para otra. Así. Tuve un contacto increíble, no les voy a explicar todo aquello, cómo fue, ni quiénes fueron, y los pude ver, visualizar. Se abrió un portal, me sacaron del cuerpo, estaba viendo televisión, me sacaron del cuerpo, pum, y me dieron información de cosas que iban a pasar. Una de las cosas que me dijeron es que nos íbamos a ver más seguido. Me encantaron, por supuesto, su energía fue bellísima, espectacular, súper hermosa.
además de todo, me dijeron cosas del mundo y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Fue el primer contacto que tuve con ellos. Bueno, yo me olvidé de eso. Yo llegué, cuando yo me vine aquí a España, yo llegué a vivir a Madrid. A ver, Madrid tiene es un lugar súper lleno de fantasmas, de seres de todo tipo. Ahí me encontré de todo, de todo. Incluso tuve un encuentro con una demonia, pero bien malvada, 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 malvada. Pero es verdad que me sentía muy bien. Madrid, yo me sentía que era como mi casa, como que me sintiera que lo conocía de toda la vida, que era como que, o sea, uno se siente ahí como que divino. Era una energía muy sabrosa, a pesar de que es fuerte a nivel energético, tiene muchísima historia fuerte, viva, muy viva, por decirlo de alguna forma. Ustedes saben que con el tiempo a veces los lugares históricos van perdiendo un poco de fuerza en cuanto al nivel fantasmal. En Madrid, no. Fíjense ustedes. Estaba en la sierra, por cierto. Bueno, pues toca, por cosas de la vida, vámonos a Barcelona. Bueno, vámonos a Barcelona, a vivir a Barcelona. Ya está. Bien, cuando yo llego a Barcelona, por supuesto que el impacto que recibo es increíble. Increíble, porque tendría que explicarles todo, pero no me voy a extender. Simplemente el impacto energético de Barcelona en mí fue realmente fuerte. No les puedo decir que fue agradable. Es como si te hubiera agarrado la propia diosa en persona y te hubieses amaquillado, pero con todas sus fuerzas. Aquello me entró por todos los poros, por todos los chakras. O sea, yo sentí, aquí estoy entrando en otro mundo. Otro mundo. Energéticamente no quería meterme en tantos problemas. Venía de una época de calma, no quería más problemas. Pero definitivamente Barcelona me atrapó, como suele atrapar a todo el mundo. Y me quedé aquí, por supuesto. Y llegué a amarla profundamente, la amo profundamente. Yo amo Cataluña profundamente. Y Barcelona la adoro, la adoro, la adoro. Pero no fue fácil. Fíjense que yo a Barcelona la llamé la diosa oscura de Europa. Así le puse. Y yo conversaba con ella, con el espíritu, con el egregor de ella. De hecho, Barcelona pertenece al signo de Escorpio, ¿ok? Y ustedes saben, te lo he dicho también en otros videos, pero te lo vuelvo a decir. Barcelona está... Cataluña ya en sí es muy mágica, ¿ok? Barcelona, ustedes saben que está entre tres portales muy fuertes, que es, por supuesto, el más grande, la montaña de Montserrat, el Montseny y Montjuïc. ¿Okay? Montjuïc, me encanta la montaña de Montjuïc. A pesar de todas las cosas tristes que pasaron ahí, ese lugar tiene una energía muy especial. En fin, me fui adaptando a la energía de mi diosa oscura. De hecho, está Hermes por todos lados. Hay incluso un libro que se llama, no sé si es que se llama Cazando a Hermes. Hay figuras de Hermes en todas partes ocultas y simbología oculta por todos lados. Una ciudad increíble. O sea, está llena de simbología, de ocultismo, de magia, de cosas extrañas. Eso es entrar en otro mundo, otro mundo. Eso no es para cualquiera. Pero una vez que entras, te atrapó. Llegas a amarla. Ella, para mí, es como si dijéramos que es Hécate. Así la veo yo. Luego hablaremos un poquito más. No sé si esto les da una idea de algunas cosas. No sé, y se los pongo a pensar. Pero después hablamos de eso. Bien, por supuesto, con tantas fuerzas energéticas moviéndose en este lugar. Ay, Dios mío, con esta vela. Ay, deseo que se apague ya porque esto está candente. Bueno, con tanta energía moviéndose aquí, yo ¿cómo entro en contacto con estos seres otra vez? Porque yo
A los 3 días de estar en Barcelona, yo sabía lo que me esperaba energéticamente, ¿ok? Yo sabía todas las cosas que me iban a pasar, yo sabía todos los movimientos energéticos, todo lo que iba a tener que hacer. Y como les digo, no quería meterme otra vez en... Y yo digo a los 3 días, es más, dije de la primera noche que llegué, yo me voy. Y todo el mundo me miraba como si estuviera loca, pero si acabas de llegar, me voy. Y yo lo hago. Yo soy de las que no me interesa. Me voy. Dije que me voy y me voy. Y me busco la manera y me voy. No hay quien me pare. Bueno, ¿qué pasa? A los 3 días, yo empecé a gestionar para irme. Llamadas, cosas, no sé qué. Bueno, de pronto entro en contacto otra vez con estos seres que les dije que había entrado en contacto antes. ¿Ok? Y veo que de alguna manera pertenecen a ese sitio, están frecuenciados con ese portal absolutamente. No diré más. ¿Ok? Y ellos comienzan a darme información. A ver, desde esos 3 días, a los 3 días yo comienzo a tener contacto con estos seres que están en Barcelona. Me di cuenta de que ellos pertenecen a Barcelona, ¿ok? Y de ahí en adelante comenzamos a tener, ellos me dijeron fuertemente qué es lo que hicieron. Me sacaron del cuerpo otra vez. En el momento que yo estaba haciendo una llamada, tuve que colgar la llamada porque me quedé ida. Y me empezaron a decir, no, tú no te vas. Aguántate, ten paciencia, porque lo que viene es bueno, pero esto es un lugar para que aprendas muchísimas cosas. Aprovecha la oportunidad. Entonces me dijeron también otras cosas buenas que iban a pasar y empezó, yo le dije, ¿ustedes son los mismos? Sí, ok, son unos seres estelares, bellísimos y maravillosos y pertenecen de alguna manera a este portal de Cataluña. No diré más, ok, hasta ahí se los dejo. Estos seres han estado entrando en contacto conmigo en diferentes momentos de la vida, ¿sí? Pero se han vuelto a frecuenciar mucho desde que finales de... desde noviembre, más o menos mediados de noviembre han empezado otra vez, pero se han puesto fuerte en diciembre. Y entonces, pues en estos días estábamos, fíjense ustedes, yo los puedo recibir y canalizar así se esté en medio de donde sea. Estábamos tomando café, mi hija y yo, ¿ok? Normal, con un poco de gente, un lugar que nos encanta, y de ahí me toman ellos. Se me paran enfrente y me toman ellos y me empiezan a contar todo lo que yo les voy a relatar aquí de las almas gemelas, ¿ok? En cierta forma también creo que el cuento de lo que es la canalización y de que estos seres, cómo se frecuencian con uno cuando quieren hacerlo y lo rico que es, también creo que les puede interesar y gustar, por supuesto. Ellos me empiezan a explicar lo siguiente. Okay, vamos para allá. Déjenme tomarme mi poquito de Schweppes. Y seguimos. Bueno, ellos vienen y me dicen, vamos a hablarte de las almas gemelas. Y yo, ¿de verdad? Pues yo no quiero hablar de eso. Me dice, a nosotros no nos importa. Nosotros te vamos a hablar de las almas gemelas. Digo, bueno, ok. Háblenme de las almas gemelas, pues. Bueno, entonces... son muy lindos, en verdad, pero yo soy una malcriada. Les voy a decir algo, brujitos. Por ahí hay mucha... A ver, con respeto a todo lo que hablan sobre el alma gemela, las llamas gemelas y los rayos gemelos. A ver, con respeto a todo eso. Porque cada quien tiene su forma de ver las cosas, tiene su forma de canalización o su forma de aprendizaje, o lo leyó y le gustó, le va bien.
lo que sea, ¿ok? Esto es lo que estos seres me dieron de información a mí. Confío muchísimo en estos seres y les voy a decir por qué. Porque nada, absolutamente nada de lo que me han dicho, que son muchas cosas, nunca ha dejado de ser ni verdad ni dejar de cumplirse. Es que son exactos, y de paso los mensajes son siempre hermosos, te expanden el alma, el corazón, el chakra del plexo solar, el chakra corazón, es que son magníficos, ¿ok? Entonces, yo sé que estoy canalizando a unos seres positivos y confío plenamente en el mensaje. Entonces, por tanto, pues lamentablemente voy a desmitificar aquí algo que se habla mucho, ¿ok? Porque ellos explicaron que no es así. Muchas personas dicen, existe el alma gemela, pero el alma gemela, bueno, prácticamente no te la puedes encontrar, y si te la encuentras, el alma gemela puede ser tu papá, tu abuelo, tu hijo, o puede ser una pareja, pero con esa pareja, aunque te sientas muy bien espiritualmente, no conectas en otros tipos de aspectos, como por ejemplo el cuerpo, la sexualidad, el feeling, la química, la sabe, ustedes saben. No. Esto es uno de los temas. O te dicen que, bueno, que siempre va a haber muchos problemas entre las almas gemelas. En fin, te separan la alma gemela de la llama gemela. Entonces te dicen, algunos te dicen que la llama gemela es un ser que de alguna forma forma parte de ti, es como de tu mismo, por decirlo, familia cósmica, pero sí vino a hacerte feliz. O al revés, ponen las cosas al revés. El alma gemela es el que te vino a hacer feliz, la llama gemela puedes tener problemas, pero se llevan muy bien químicamente, sexualmente, todas estas cosas. Ajá. Y después te dicen, hay pocos que nombran lo que es el rayo gemelo, ¿ok? Pero ahí tienen como un bochinche, bien brujitos. No existe nada de eso. No hay nada que se llame, que sea distinto. El alma gemela, la llama gemela y el rayo gemelo son lo mismo. Son formas de llamarlo. Lo que sí hay diferente son, personas, almas del mismo rayo, de la misma luz, del mismo árbol, por ejemplo, una rama con varias hojitas, son hermanos de alma, ¿ok? Vienen de la misma familia cósmica y vienen a misiones y se encuentran en las vidas ¿ok? También existe pues lo que son seres que son kármicos, porque tuvimos karma, porque hicimos desastre, porque nos portamos mal y venimos a pagar con esos seres como pareja y todo este tipo de cosas, que ya sabemos que eso es lo que más se da, ¿ok? El aprendizaje es lo que más se da, porque estamos en un planeta escuela, ¿ok? Sí, que es un poco prisión, está bien, sí, pero es más una escuela, ¿ok? Acuérdense que salir de esa prisión también es un aprendizaje maravilloso y un triunfo del alma, de esa alma maravillosa. Entonces, pues tenemos familia cósmica, tenemos seres que vienen del mismo árbol o de la misma flor, si lo quieren llamar, son, por decirlo simbólicamente, pétalos de la misma flor. Estas son por lo general las parejas que vamos a encontrar, ¿ok? Y con quien nos hemos karmatizado en vidas anteriores y tenemos cosas que aprender. Ustedes saben ya todo esto, ¿verdad? Que son las parejas convencionales que, no son tu alma gemela. El alma gemela no es que tu alma esté dividida en dos pedazos, pero a la vez sí. La mejor forma de representarlo es con el yin y el yang, es lo que me decían ellos. Es como dos piezas de un rompecabezas perfecto, ¿ok? Él o ella, o sea, las dos personas tienen el complemento perfecto, ¿sí? Ok.
Eso nace de la fuente original, del Dios Padre Madre universal. Viene esa bola, digamos, ese yin, ese yang perfecto, ¿verdad? Desde que el mundo comenzó, cuando decidimos bajar, de alguna manera esas dos almas que son, sí, no vamos a hablar de, a ver, no estoy aquí diciendo que tiene que ser a juro a las personas que por supuesto tienen, que les gusta las personas de su mismo sexo. No quiere decir que no puedan encontrar dentro de su mismo sexo, por supuesto, su alma gemela. La vida te pone aquello que tú necesitas, ¿no? Y reencarnan en la forma en que se necesite, ¿no? Okay. Pero estoy hablando de la fuerza primigenia, igual que la que creó al mundo. Obviamente existe, no es femenino con femenino, ni masculino con masculino. Lo siento mucho, no es así. No es así. Es masculino y femenino, y ustedes lo saben. Y dentro de las parejas gay, ustedes mismos saben que siempre hay uno que es el lado más masculino y uno que es el lado más femenino. En las mujeres y en los hombres. Ustedes saben que eso es así, ¿verdad? Okay, entonces vamos a entender que esto es así, no lo agarren por otra parte. Entonces se crea estos dos personajes, estos dos almas que tienen, como digamos, el mismo yo superior. ¿Ok? Es como un triángulo, aquí está el yo superior, aquí está el divino cósmico, el yo supraconsciente, lo que los dirige y los guíe, y de alguna forma se separan para experimentar diferentes cosas en la vida. ¿Ok? Yo les dije, porque no quiero confundirlos más, pero yo les dije que en algún momento yo sentía que esas dos almas podían dividirse en otras dos partes. Pero ellos me rectificaron y me dijeron, lo que tú sientes y vivencias de otros personajes, como si fueras tú una parte de ellos, es realmente así, pero es un fractal de tu alma, no es que tu alma se dividió, que está experimentando en otra parte algo. No es más que las almas gemelas, es solo una. O sea, que en todo este cosmos, en todo este universo gigantesco, solo existe alguien que puede empatar contigo perfectamente. ¿Qué les parece? ¡Qué difícil! ¿Por qué? Porque muchos trabajadores espirituales le dirán a ustedes, podemos tener muchas almas gemelas. Bueno, de cierta forma sí, podemos tener muchos personajes con quien encontrarnos y con quien vivir cosas maravillosas y aprender cosas maravillosas. Familia cósmica, seres de la misma rama, del mismo árbol. Que sí, y vivimos cosas bellísimas. ¿Ok? No siempre tiene que ser alma gemela. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se separan las almas? Ok, se separaron para experimentar. ¿Ok? Las almas gemelas, es que es un poco complicado todo lo que me explicaron, pero vamos a tratar de resumirlo. Las almas gemelas son como una fuerza cósmica increíble. Esa bola que son los dos, ese yin y yang, es algo que es como una supernova. Por eso esas fuerzas de alguna manera se separaron, porque eran muy potentes para vivir en un solo cuerpo, para poder entrenar, digamos, en este mundo, cada quien por su lado, ¿ok? A veces se han encontrado, pero no se terminan de encontrar. Hay una ley de intervención de los maestros del karma y de los seres de luz, de cuidar que las almas gemelas no se junten, a menos de que sea muy necesario o que ya a nivel evolutivo estén listos. Por eso es que muchos aquí y muchos atrás, tiempo atrás, todo el mundo anda buscando su media naranja y su alma gemela y no aparecen. Y nos encontramos con relaciones kármicas que nos provocan lanzarle el sartén en la cabeza. ¿Verdad? Terminamos terminando. Y se acabó. Se acabó. Ok. ¿Por qué no se permite?
Ok. Hay unos que hablan, por supuesto, también les van a contar el cuento de Zeus, ¿sí? Que Platón contó, pues, que estos seres que estaban unidos, que tenían mucho poder, se volvieron muy soberbios, muy orgullosos, y que Zeus, o digamos Dios, los separó. Y el rayo de Zeus no deja que se vuelvan a reencontrar nunca más. Pero bueno, esto es como una forma poética de decirlo. Zeus no hizo nada de eso. De alguna forma eso se llegó, digamos, en esferas superiores a que las almas, las mismas almas gemelas saben que es así. Tenemos que ir separados, nos reencontraremos a veces, pero tendremos, y a veces uno se queda sin reencarnar ayudando al otro, ¿ok? Sí, que es lo que yo siento de la mía. Y por sueños y por visiones que he tenido, por supuesto. Entonces, ellos explican lo siguiente: el mundo está en un momento crítico, muy duro. Se está librando una gran batalla, sí, entre las fuerzas de oscuridad, sí, las fuerzas, los oscuros, los demonios, como los quieran llamar, el que los quiera llamar reptiles, que lo llame reptiles, el que lo quiera llamar los Zorgons, que lo llame los Zorgons, los de Satura, el que lo quiera llamar extraterrestre, es que hay de todo, ¿ok? Seres que conviven aquí en la tercera dimensión, que no son extraterrestres, de alguna forma viven en esta dimensión. No son los que vienen en las naves, son seres oscuros, demoníacos que viven aquí, ¿ok? La facción oscura, ¿ok? Porque en este mundo, y de siempre y de toda la vida, ha existido la facción oscura y se permiten todos. En este mundo se permite, punto, listo, se acabó, ¿ok? De todos los tipos. Han intervenido muchísimo, explican ellos, y están haciendo infracciones. Digamos, ellos nunca han respetado mucho el libre albedrío, obviamente no han respetado mucho, hacen sus trampas para que tú caigas, ¿no? Pero esto de toda la vida también, los mismos demonios te hacen caer sus trampas, facilito, ¿ok? Pero esto me lo explican ellos rápidamente, no me dan mucho el detalle. Estamos interviniendo. ¿Por qué? Porque el mundo, Madre Tierra, lo necesita, Gaia lo necesita, los animalitos lo necesitan, y muchos seres humanos que quieren despertar necesitan de la ayuda que les vamos a dar, que estamos dando en este momento. Estamos con ustedes, estamos interviniendo de una manera que no, obviamente la gente no se da cuenta de la intervención que hay. Es increíble la intervención que estamos teniendo en este momento de seres de luz. Increíble, increíble, increíble. Pero también de oscuridad, tan alzados, pero ¿por qué viene lo de las almas gemelas? Ahí viene el punto, ¿no? Incluso cuando ellos me comenzaron a hablar, imagínense ustedes que yo estoy en el café y empiezo a elevarme y empiezo a ver que estoy como encima de la mesa, mientras mi hija viéndome, ella ya sabe las cosas que me pasan a mí, me empieza a temblar el cuerpo, tengo que contener un poco y empiezo a elevar la frecuencia por encima de las personas que están allí, y empiezo a ver quiénes eran demonios y quiénes eran ángeles. De hecho, entró un demonio y se nos sentó al lado. No hace sino vernos. Era un ser oscuro, o sea, de alguna manera que porque nota que estoy vibrando, se da cuenta de lo que está pasando, pero encarnado de ser humano, ¿sabes? Ustedes me entienden. Y después era como Constantine, de verdad, aquello fue como Constantine. Entra un señor viejito, un señor mayor, pero qué alas tenía él y su nieto. Miren, el demonio que estaba ahí hizo pática, para que te tengo, se salió pero de inmediato, ni siquiera se tomó, o sea, estaba tomando un café y lo dejó por la mitad y se fue. Miren, ustedes no saben todo lo que vi. Empecé a ver que aquí en plano tierra, pero sin que los pueda ver, están intercediendo estos seres maravillosos,
los que les digo que están en Barcelona, y muchos otros más. Y empiezo a escuchar las voces de todos ellos y le digo, ya va un momento, escucho demasiadas voces. Me dice, sí, porque estamos todos en conversaciones. Lo que pasa es que estás elevando tu frecuencia. Yo le digo, ¿son muertos? Porque estoy escuchando voces. Y me dice, no, aquí no hay muertos, en esta frecuencia no hay muertos. Ya los muertos tienen suficiente, lo ves todos los días. En esta frecuencia que estamos en muchas conversaciones y estamos ayudando a muchos seres humanos. Ok. Le digo, ¿qué tiene que ver todo esto con las almas gemelas? Por favor, qué angustia, porque tengo que bajar un poco, tengo que bajar a tierra. Convérsenme rápido. Porque ellos te pueden dar unas charlas de conversación muy largas, cuando quieren. Entonces me dicen, bien, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahora no se había permitido, sino de vez en cuando, que las almas gemelas se unan. Pero este es el tiempo, Katy, me dicen, en que estamos haciendo algo, cambiando las reglas por completo. Y que lo escuchen todos los bichos que andan por ahí, no importa. Cambiando las reglas por completo. Las almas gemelas se van a comenzar a unir. De hecho, ya está pasando. Ya está pasando hace tiempo. Y los oscurillos, los que no quieren que esto pase, están interviniendo para que no se encuentren. Esto es una batalla. Porque ¿qué es lo que pasa? esto es candela. Miren qué lindo. Ellos me enseñan cómo las almas gemelas son como bolas de fuego rosa, entre rosa y dorado, ¿no? Y van uniéndose, ¿no? Cuando los dos personajes se encuentran, por ejemplo, se conocen y empieza una interacción, no puede ser violentamente la unión, porque la unión de dos almas gemelas es tan grande la potencia que le puede hacer daño a la vibración de ellos y de las personas que tienen en derredor, ¿ok? Entonces va poquito a poco frecuenciando, se van dando vueltas, me lo van enseñando. Aquello es una belleza, hasta que por fin se integran. Una vez que se integran, ahí no hay demonio que los pueda separar, ¿ok? Pero mientras están en el proceso de integración, ellos, los oscuros, los demonios, los bichos de todo tipo, están interviniendo para que no ocurra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que ocurra? Porque cuando las almas gemelas, toda la cantidad de almas gemelas que ellas tengan, no sé cuántas, parece que son muchísimas, se le está dando la oportunidad a muchísimos que estén preparados, siempre que el cuerpo esté preparado, porque la potencia del alma gemela es muy fuerte, ¿ok? Muy fuerte. Siempre que los cuerpos estén preparados y la evolución de esas almas esté lista, pero se está haciendo el máximo, están tratando de elevar las conciencias lo más rápido para poder unirlas. Cuando se formen esas bolas completas, unidas, ese yin y yang perfecto, bajan la frecuencia, digamos, de lo que es todos los yo superiores, la frecuencia Dios Padre Madre Universal, se frecuencian a tierra, es como un rayo que va de arriba a abajo y es una expansión. Ayudan no solo a ellos mismos, ellos se convierten en una bomba atómica de luz, cambian, evolucionan y por lo tanto son unos toroides de luz gigantescos que van a afectar, depende de cada pareja, unos tienen más potencia, otros un poquito menos, pero todos es mucha potencia. Van a afectar a todos los que están alrededor de ellos, su familia, sus amigos, las personas en donde estén, en su lugar de donde viven. Es que es algo impresionante lo que va a pasar. Entonces es una estrategia de la luz. Dictaron los maestros del karma, se acabó, las almas gemelas deben unirse porque debemos frecuenciar la tierra, y la única forma de frecuenciarla, la ayuda más grande que tenemos es unir a las almas gemelas para frecuenciar a todo el planeta, que de alguna forma todos podamos ir hacia una mejor evolución. Y esto está pasando. Entonces,
ahí fue donde me explicaron por qué yo fui a ese sitio, a ese lugar, por qué estuve ahí, qué fue lo que hice. Me explicaron exactamente y yo detuve algo que iba a ocurrir, que iba a evitar que dos almas gemelas se unieran. Fui yo la que lo hice. ¿Por qué? Porque me explican lo otro, que es lo siguiente. No solo está pasando esto de las almas gemelas, que vamos a elevar la frecuencia del mundo y de Madre Tierra, vamos a ayudar a todos los seres vivos, ¿ok? Y los demonios, esto es para lo último, porque esto me lo dije, me lo canalizaron Jesús y María Magdalena. Fue un último mensaje que tuve de ellos. Espérense. Y después les voy a hablar de ellos en otro video. Ya saben que se los debo hace tiempo. Que no se me olvida. No, se los voy a decir de una vez. Antes de terminar la canalización, poder volver a bajar. Después les sigo contando, pero les voy a dar ese final. Detrás de estos seres cósmicos, de pronto se me manifiestan Jesús y María Magdalena. Que ellos saben que yo tengo tiempo queriendo canalizar mucho más y además de todo queriendo sacar un video de ellos, ¿verdad? Pero no puede ser cualquier video, no puede ser cualquier estupidez lo que yo vaya a decir o cualquier cosa que yo me haya leído, porque así no es el juego aquí. En Catawitch aquí no es, eso no es así. Y me dijeron, nosotros somos por supuesto almas gemelas, ¿ok? Por eso pudieron hacer la labor que hicieron, ¿ok? Y cuando las almas gemelas están juntas y tocan, por ejemplo, a una persona, por ponerles un pequeño ejemplo de lo que me dijeron, no les diré más, tocan a una persona que tiene una posesión demoníaca, por ejemplo, o simplemente hay demonios alrededor de alguna persona, al ver esa bola de luz que son ellos, esas dos personas, esas dos almas gemelas, los demonios huyen aterrorizados, le tienen pánico a esa energía. Entonces imagínense ustedes, mientras más almas gemelas se unan, la frecuencia de la Tierra va a cambiar. Porque miren, van a agarrar un montón de locos, van a agarrar sus naves y se van a ir. Otros se van a meter al inframundo, se van a quemar en su infierno, no sé para dónde se van a ir, pero se van a reventar. Ok, pero claro, esto va ocurriendo progresivamente, ¿sí? No puede ser, como les dije, ellos me explicaron que no puede ser tan violentamente. Fue hermoso ese último mensaje de ellos. Fue hermoso verlo. Yo creo que la gente me vería como que estaba loca, porque parecía que estuviera en un éxtasis completo. Pero hasta ahí les voy a contar. Me dijeron un poco más, pero esto para el video de ellos. Ok. ¿Qué es lo otro que me explican estos seres mientras estábamos ahí? Fíjense. Me explicaron lo siguiente, me hacen ver exactamente esto. Por cada par de almas gemelas que está uniéndose, existen los guardianes de alma, los guardianes del mundo, los guardianes de siempre, presentes, sí. Sí, ya, yo sé que me toca la parte peor. Miren cómo me lo enseñan. Están a modo de pentágono, por decirlo en la manera espiritual, ubicados, ¿sí? Haciendo una energía azul de protección del Arcángel Miguel. Frecuenciado en esa potencia azul increíble, haciendo un pentágono. O sea, son 5 guardianes de almas que se colocan de manera estratégica alrededor de esas, digamos, son 4 personas, 2 almas gemelas, o sea, 2 bolas de almas gemelas que se van a unir, pero son 4 personas, ¿no? ¿Ok? 2 parejas. Para poder ayudarlas a que de alguna forma los oscuros no entren. Y a la vez hay 3 personajes más, que no me sabía esto, que se llaman los médicos celestiales, ¿ok? Que también de alguna forma trabajan en solitario. Los guardianes de almas trabajamos en solitario y los médicos también, los médicos celestiales, están frecuenciados con el Arcángel Rafael. Y me enseñan que están
justamente en las tres, dentro del pentágono que forman los cinco guardianes, ¿ok? Entonces se ven las 5 luces azules, las 3 verdes y las 2 bolas rosa que se están uniendo, ¿ok? Rosa dorado. Yo digo, pero qué proceso. Y me dicen, sí, porque no es fácil. Además de todo, ustedes contienen la energía, pueden, a través de ustedes, la primera interacción de esas almas cuando se unen es tan fuerte que a veces, como les digo, puede hacer daño, porque es una potencia, es una bomba atómica. Y ustedes la contienen, porque ustedes están acostumbrados a contener este tipo de energía. Y por supuesto, a cuidar y a guardiar que no pase nada. De todas maneras, los oscuros igualmente fastidian y hacen sus intervenciones cuando pueden, ¿no? Y los médicos celestiales, digamos, que son humanos, que también son guardianes, pero a nivel de sanación, es para que esos cuerpos, tanto los de los guardianes como las de las almas gemelas que se están uniendo por la alta frecuencia, no se vayan a enfermar, sino que sea progresivamente. Es todo un trabajo espiritual bellísimo que está ocurriendo en el mundo. Ustedes dirán, esta se fumó 40 lumpias, no. Cuando yo les digo esto es así, ustedes lo van a ver que va a estar ocurriendo. Van a empezar a verlo a su lado, incluso en sus propias vidas, ¿ok? Tal vez no vean a los guardianes ni nada de esto, pero se den cuenta del movimiento. Acabo de ver algo increíble. No sé si lo vieron, parado al lado mío. Bueno, ok, brujitos. De paso me dicen, yo les digo, ok, son 5 guardianes, 3 médicos celestiales, 3 guardianes celestiales de la medicina, digamos, y las 2 bolas, los 2 yin yang, ¿no? Entonces le digo, yo sacando mis cuentas, dentro de ellos me están hablando y estoy sacando cuentas, y digo, son 10. Entonces me dice, sí. Y entonces me dicen, tú sabes perfectamente que es un 10, ¿verdad? Y yo le digo, claro, por supuesto, el número de Isis y Osiris, la pareja divina. Me dice, es correcto. Es correcto. Aprobada. Entonces, fíjense que esto también va con lo que son las parejas divinas, porque el código 10 simboliza la pareja divina, que es Isis y Osiris, que digamos que es de donde parten las almas gemelas, bueno, por decirlo de alguna manera, pero ellos, a ver, que fueron almas gemelas, pues fueron, es un ejemplo de lo que son las grandes almas gemelas, es una simbología increíble lo que son Isis y Osiris. Y por supuesto recuerden que del templo de Isis parten muchas de las diosas oscuras, muchos de la orden de la rosa, parten muchas de las ¿cómo se llama? Las iniciaciones de las mujeres, como María Magdalena en el templo ella era sacerdotisa de Isis, como muchas de las apóstoles que andaban con Jesús. Entonces, fíjense ustedes que todo coincide y empiezo a ver el mundo y está lleno de estos pentágonos ayudando, pentágonos, estrellas de 5 puntas, si vamos a ver, ¿verdad? Y en el centro están los 4, las 2 parejas uniéndose y nosotros ayudando aún sin saber. Entonces me dijeron, ya tú hiciste una de estas labores, vas para la otra. Y yo le digo, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo con qué me quedo? Entonces me dice, ¿usted no ha pedido almas gemelas? Entonces yo le digo, sí, bueno, porque yo sé que el mío anda por otro lado. Y entonces se me quedaron mirando seriamente y me dicen, ¿tú estás segura de eso? Digo, eso es lo que yo llegué a la conclusión. Y se rieron y me dijeron, hoy no te vamos a hablar de eso, pero más adelante sí. Y me ha echado un susto porque he pensado, ¿y si está reencarnado mi alma gemela y yo no quiero aceptarlo? Y es parte, porque en parte en mi carta astrológica tiene mucho que ver con el alma gemela, la misión de vida. Y yo eso sí es verdad que lo he desechado por completo. Yo,
O no sé, voy a esperar que me vuelvan a hablar, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Bueno, fíjense ustedes qué hermoso, ¿ok? Ellos explican que la interacción con el alma gemela es perfecta en todo sentido, ¿ok? No quiere decir que no hayan desafíos en la vida, que no hayan sus problemitas, la vida no es perfecta, estamos en un mundo de tercera dimensión, ¿ok? Pero la felicidad, esa es una de las cosas por las cuales no se permitía que las almas gemelas estuvieran juntas, porque se pierden en el cosmos, se pierden en la felicidad, se pierden ya no les importa más nada, se sienten tan llenos y tan completos que esa era una de las razones por las cuales no se permitía que se unieran, ¿ok? Porque pierden el objetivo de la misión de vida, que es hacer esto, hacer este trabajo, hacer lo otro, ¿ustedes me entienden? Pero ahora es momento de recuperar esto, de recuperar la memoria de nuestra alma gemela, de volver a encontrarnos, a reencontrarnos. ¿Cuántos aquí serán dichosos de encontrar a su alma gemela? Si tienen parejas que no funcionan, van a empezar a ver como, miren, estoy viendo un montón de gente que viene a consultarse conmigo, están terminando un montón de gente, que yo digo, esto no puede ser Mercurio retrógrado, esto hay algo más, y ahora lo entendí, son ellos, están separando todo lo que no, están separando el arroz del trigo, cada quien va a ir para donde tiene que ir, ¿ok? ¿Cuál es una forma de reconocer al alma gemela? Pues seguro que me lo van a preguntar. A ver, ustedes saben, les voy a poner un mejor ejemplo, esto es el mejor que les puedo decir. Cuando ustedes tienen a alguien que está bien, una pareja bien chévere, les encanta, les gusta, se llevan bien en todos los sentidos, pero ustedes saben que por dentro, si ustedes se preguntan acá, ¿es mi alma gemela? Una vocecita les dice, no. Es una cosa que la saben, el alma lo sabe, el alma sabe que no es, ¿ok? Los ojos también dicen mucho. La energía, podemos llegar a tener conexiones con el alma gemela de energía que es imposible tenerla con ningún otro ser humano, sobre todo cuando existe la unión de cuerpos. Es imposible y va mucho más allá de lo que es el gusto, ¿ok? O las hormonas o todas estas cosas. Pueden existir choques eléctricos muy grandes, aún no sé, rozándose los dedos, las manos. Podemos ver luces alrededor del alma gemela y de uno, por ejemplo, cosas como estas pueden ocurrir. Se dice, en una de las cosas que yo leí en algún momento antiguas, que los que tienen algún tipo de visión, y si se les permite, se suele ver un punto de luz en el hombro izquierdo de quien es tu alma gemela. No lo sé porque yo no he conocido a mi alma gemela, pero estén atentos. Por supuesto, los ojos. Parece que también las almas gemelas se parecen mucho en carácter, se parecen mucho en forma de ser, se parecen mucho, tienen un estilacho, un estilo ahí parecido, aunque no sean totalmente iguales. Y algo que también puede ser una señal es que los nombres sean muy parecidos. Ok, en cuanto a las sílabas, la colocación de las letras, se parecen mucho, ok, como por decir, no sé si me da un ejemplo, por ejemplo, Andreina Martínez, ok, y de repente el chico que conoce se llama Andrés Marín, por ejemplo, suponga, bueno, es demasiado, es muy igualito, pero tiene cosas como estas, como que las sílabas encajan, como que se parecen, tuvieran una relación. Esto es parte también, parece que los nombres que no tienen nada que ver uno con el otro, te está diciendo que ese no es tu alma gemela, o sea, no es uno de los detalles. También, por supuesto, que a nivel de carta natal también se puede saber qué tanto es una persona un alma gemela. Y para mí influye mucho también la numerología kármica, ¿ok? La que yo utilizo, la que yo hago, no la pitagórica, no es nada de eso. Es una forma en que yo veo las cosas y yo sé si dos personas son de alguna forma códigos gemelos o no lo son.
por ejemplo. Pero en fin, lo más importante y lo que ellos dicen es que la vida cambia por completo, ustedes cambian por completo. Lo que van a sentir internamente no es comparable con ninguna relación que hayan tenido hasta ahora, humana, en ningún punto, en ningún sentido. El alma gemela es algo para lo cual los humanos no tenemos ni palabras y no sabemos ni hablarlo, ¿ok? El que no ha experimentado tener un alma gemela, yo lo digo, yo no he tenido un alma gemela, no sabe lo que es. Pero explicado por ellos, lo digo así, no tiene comparación. Y cuando venga la unión de cuerpos, no va a tener ningún tipo de comparación, pero con nada, absolutamente nada, nada, nada que ustedes hayan vivido con otros tipos de almas, pues compañeras, almas cósmicas que vamos en el camino de la vida, ¿ok? Por bueno que haya sido. Es que pasan montones de cosas, además la evolución espiritual va creciendo, ustedes van a cambiar de personalidad, de forma de ser, de forma de pensar, empiezan a hacer cosas juntos, incluso la evidencia y los dones espirituales, eso me lo dijeron también, se van a desarrollar de una manera de loco. De loco, cada quien por supuesto hasta donde se le permita, pero es algo que suele tener porque están completos ya, ese yin y yang está completo, por tanto van a tener esos dones exaltadísimos, ¿ok? Es un montón de cosas. A ver, yo espero haberles transmitido hasta donde les puedo contar lo que me dicen ellos y lo que pude entender, pues. Que hay cosillas que por supuesto, ciertos detalles, por ejemplo, de algunas historias que me tengo que reservar, porque no las puedo decir, por ejemplo, la historia en la cual intervine, les daría muchos ejemplos a ustedes, pero no puedo decirla. Pero el mensaje, en fin, lo que quiero decirles es que estén atentos porque cualquiera de ustedes puede estar siendo llamado para encontrarse con su alma gemela. Así que si empiezan las separaciones, si empiezan los problemas, miren, a lo mejor lo que le viene es maravilloso. ¿Quién no quiere encontrar a su alma gemela y pasar toda la vida con ese ser? Y frecuenciar este planeta, porque los dioses, los guías espirituales, los ángeles, los seres de luz, todos han decidido que es la manera en que este planeta se frecuencia y se convierte en una bola de luz rosada, hermosa y espectacular, donde les cueste muchísimo a los oscuros fastidiar la paciencia. Ay, por favor, yo como guardián me ofrezco con todo el corazón a ser la guardiana de todas esas almas gemelas para que se unan todos los que tengan que unirse, todos, porque yo quiero que eso pase, yo quiero que la Tierra esté cada vez mucho mejor y todos ustedes, ¿ok? Esto viene para este año, brujitos, ¿ok? Esto es una de las... ya está ocurriendo, pero se va a acelerar profundamente este año. Este es el mensaje para el 2023. ¿Qué les parece? De parte de los seres de luz de Barcelona. No, están en todos lados, pero a ver, yo me frecuencié con ellos ahí. Por eso les digo que son de Barcelona. Bueno, brujitos, hasta aquí se los voy a dejar. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya quedado claro y que sea suficiente el mensaje para sentirse contentos y felices. No me pregunten, ¿seré yo que puedo? No lo sé, eso pregúntense ustedes a sus guías espirituales. Vayan en el camino, si esto les va a pasar, ustedes van a sentir que están siendo llevados hacia algo muy especial, ¿ok? No, se van a dar cuenta de que están ante su alma gemela. Ellos dicen que se van a dar cuenta, ¿ok? Ojalá hubiera experimentado yo estar enfrente de un alma gemela para yo poderles explicar mejor lo que se siente. Pero lamentablemente lo sé en astral, no es lo mismo que en físico, porque en astral sí lo he encontrado y sí sé la potencia que se siente, pero no es lo mismo que habérselo encontrado encarnado, ¿ok? Bueno. Entonces, brujitos, hasta aquí se los dejo, se les quiere mucho y bueno, seguimos en conversaciones brujeriles.
Bye.